Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. En esta ocasión les traigo un resumen de la historia extramarital del rey Enrique VIII de Inglaterra. Famoso por tener 6 esposas, la vida amorosa de este rey es hoy objeto de mucha erudición y especulación. Pero, ¿qué sabemos sobre las relaciones extramatrimoniales del monarca Tudor, las amantes que compartían su lecho? En este material, haremos un poco de investigación. El mismo está realizado por las peticiones de Noelia PR y de Harold Quintero, quienes quieren saber más sobre las amantes de Enrique. Antes de continuar, quisiera enviarles un abrazo y mi más sincero agradecimiento, pues ya el canal cuenta con más de 6.000 suscriptores. Sin más, la historia. La historia popular está tan bien versada en las 6 esposas de Enrique VIII, que las mismas requieren poca presentación. Desde la colorida serie de televisión de Tudors, la cual sabemos se desvía bastante de la historia en varios aspectos, hasta la luz parpadeante de las velas de Wolf Hall, todos recordamos el viejo mantra que muchos en Gran Bretaña aprenden temprano en la escuela. Divorciada, decapitada, muerta, divorciada, decapitada, sobreviviente. También se nos puede perdonar que pensemos que el rey Enrique estaba tan ocupado con las mujeres con las que estaba legalmente unido, que tenía poco tiempo para las demás. Sin embargo, Enrique VIII, con su rostro angelical, complexión atlética y cabello rojizo, tenía ojo para las damas, y en sus primeros años, en particular, pocas pudieron resistirse a él. Paradójicamente, podemos aprender más sobre las amantes de Enrique a través de sus esposas. La negativa de Ana Bolena a acostarse con el rey a fines de la década de 1520 fue aún más exitosa porque hasta ese momento Enrique estaba acostumbrado a que otras mujeres dijeran que sí. Conocemos a 2 de ellas en particular. Elizabeth Blount y la propia hermana de Ana, María, que fueron amantes de Enrique a fines de la década de 1510 y principios de los años 1520, después de que él comenzara a cuestionar su matrimonio con Catalina de Aragón. ¿Quién fue Bessie Blount? Elizabeth Blount, llamada Bessie, es la primera mujer de la que se sabe con certeza que fue la amante de Enrique VIII. Nació en Kinlet, en Shropshire, alrededor de 1500, por lo que era solo una adolescente cuando llegó a la corte. El hogar de su familia estaba bajo la jurisdicción del primer marido de Catalina de Aragón, Arturo, por lo que no es imposible que la joven Catalina viera a Bessie cuando era joven, durante su residencia en el castillo de Ludlow, entre 1501 y 1502. De hecho, es muy probable que los padres de Bessie aprovecharan esta conexión temprana para colocar a su hija en la casa de la reina. 2 bailes de la corte sugieren la duración del mandato de Bessie. Se registra que Bessie es una de las 8 damas en una mascarada realizada para celebrar el Año Nuevo de 1515, acompañada por el propio Enrique. Luego, en octubre de 1518, fue emparejada con el cortesano Francis Bryan durante una mascarada realizada en la mansión de Durham, en Londres. Fue por esta época cuando ella quedó embarazada del hijo de Enrique. La embarazada Bessie desapareció de la corte, llevada en secreto por el principal ministro del rey, Thomas Wolsey, a la seguridad de la campiña de Essex. Allí, en el priorato agustino de San Lorenzo en Blackmore, también conocido como Jericó, Bessie dio a luz a Henry Fitzroy, el único hijo ilegítimo reconocido por el rey. Enrique se quedó en 2 de sus propiedades cercanas ese verano, Aberinge-at-Bow, en agosto, y en Beaulieu en septiembre, lo que le habría permitido visitar a su hijo recién nacido, si hubiera querido hacerlo. No se registra lo que Catalina de Aragón pensó sobre el arreglo o si estaba al tanto de la situación. Wolsey actuó como padrino, y el niño más tarde recibiría títulos tan significativos como el de Duque de Somerset y de Richmond. En 1522, se arregló un matrimonio para Bessie con Gilberta Talboys, aunque algunas fuentes sugieren que eso sucedió en 1519, y ella se retiró de la corte por un tiempo, teniendo al menos 2 hijos más, algunas fuentes sugieren 3, mientras que otras dicen que 4, a principios de 1520. La incertidumbre de las fechas de nacimiento de los niños ha llevado a especular que fueron engendrados por Enrique, aunque en este momento sabemos que él se había involucrado con María Bolena.
Bessie se volvió a casar en la década de 1530, después de la muerte de Talboys, y vivió lo suficiente como para fallecer antes que Henry Fitzroy, quien murió en 1536, sirviendo brevemente como dama de compañía de Ana de Cleves, poco antes de su propia muerte alrededor de 1540. María Bolena. Otra mascarada marca la entrada de las hermanas Bolena a la escena Tudor. En marzo de 1522, María Bolena interpretó el papel de bondad y Ana el de perseverancia en el desfile de Chateaubert en York Place. Enrique estaba entre los 8 hombres liderados por la figura de Deseo Ardiente para asediar el castillo y rescatar a las mujeres. Ana había regresado recientemente de la corte francesa, mientras María había dejado ese reino varios años antes. Aún persistían los rumores de que esta última había tenido intimidad con Francisco I de Francia. En febrero de 1520, Enrique había asistido a la boda de María con su caballero de la cámara privada, William Carey, o al menos envió un regalo además de su ofrenda de 8 chelines y 6 peniques. No está claro el momento exacto en que María se convirtió en la amante de Enrique, pero es interesante que su matrimonio coincidiera con importantes obsequios del rey a su padre y esposo. Gran parte de la personalidad y educación de María se nos escapa, al igual que los detalles y la duración de su relación con Enrique. Tanto ella como Ana Bolena ya eran conocidas por Enrique como las hijas de Sir Thomas Bolena, quien, junto con Thomas Wolsey, había planeado la magnífica reunión anglo-francesa en el campo de la tela de oro. Sin embargo, fue María quien primero llamó la atención de Enrique. Y sus 2 hijos, Catherine y Henry, nacidos en 1524 y 1526 respectivamente, a veces se han atribuido siendo vástagos del rey. Sin embargo, como María estaba casada, legalmente se consideraba que los hijos eran los de su esposo, quien siempre los trató como tales. No obstante, en el momento del nacimiento de Henry Carey, la atención del rey se había centrado en la encantadora Ana Bolena, de ojos oscuros. Solo sabemos de su relación anterior con María porque Enrique mismo requirió una dispensa para casarse con su hermana y tuvo que admitir el asunto. Cuando se le preguntó sobre sus relaciones con las chicas Bolena y su madre, Enrique respondió, de manera reveladora, nunca con la madre. Después de la muerte de William Carey por la enfermedad del sudor, María se volvió a casar por amor, regresó brevemente a la corte durante el reinado de su hermana y admitió su secreto. Pero María fue desterrada por su indiscreción y pasó sus días en el campo de Essex. Conocemos las relaciones de Enrique VIII con Bessie Blount y María Bolena casi por accidente. Si Henry Fitzroy no hubiera vivido, o si el rey no se hubiera visto obligado a declarar su relación pasada con María, quizás los historiadores podrían elogiarlo hoy por su fidelidad a Catalina de Aragón. Estas supervivencias accidentales plantean la cuestión de que otros secretos han permanecido ocultos en la vida privada del segundo rey de la casa Tudor. Se pueden leer destellos de posibles asuntos en sus asociaciones con otras mujeres en su corte. En 1534, durante el matrimonio del rey con Ana Bolena, el embajador imperial Eustace Chapuis escribió que Enrique había renovado y aumentado el amor que antes tenía por otra joven muy hermosa de su corte y que Ana intentó despedir a la doncella de su servicio. Conocida como la Dama Imperial, la identidad de esta mujer no se puede verificar, pero su presencia parece haber puesto a prueba el segundo matrimonio de Enrique, provocando duras palabras entre marido y mujer. Es posible que Imperial no se haya referido a los orígenes de la mujer, sino que destacó sus simpatías por la causa de Roma y la hija rechazada de Enrique, María. También de esta época datan los rumores de la relación de Enrique con la prima de Ana Bolena, Margaret Shelton, llamada Madge, que puede ser la misma persona que Mary Shelton, que hasta hace poco se suponía que era la hermana de Ana. Las cartas de Chapuis de febrero de 1535 hacen referencia a una señora Shelton y cualquier relación que tuviera con Enrique dataría de ese año. Algunos han creído que la propia Ana Bolena había convencido a su prima para que se convirtiera en la amante del rey. Si la amante real fuera un miembro de su familia, entonces Ana, ciertamente, permanecería segura en su trono. Cualquiera fuera el caso, a principios de 1536, Madge se comprometió con el malogrado Henry Norris, quien perdió la cabeza junto con Ana Bolena ese mayo.
La señora Shelton fue sugerida como posible esposa para el rey viudo 2 años después, pero ella se casó con otro hombre en 1546 y vivió hasta bien entrado el reinado de Isabel I. Otras mujeres. La mayoría de las otras amantes reputadas que pueden haber compartido la cama de Enrique VIII datan de la primera parte de su reinado. Durante el primer embarazo de Catalina de Aragón, en 1509, Enrique se vio envuelto con Anne Hastings, hermana del duque de Buckingham, y miembro recién casado de la casa de Catalina. Buckingham era el principal noble de la época, por lo que Anne era una figura importante en la corte. En 1510, Anne ya estaba embarazada de su segundo marido, George Hastings. Fue entonces cuando se vio envuelta en un escándalo sexual. Se pensó que estaba teniendo una aventura con el gran amigo de Enrique, Sir William Compton. El duque de Buckingham incluso la encontró en la habitación de Compton en una ocasión. El duque envió a su hermana lejos de la corte y obligó a Compton a jurar que no estaban en una relación. Las negaciones de Compton podrían haber sido ciertas, ya que ahora se piensa que él era solo una coartada para la relación de Anne con el rey. Una vez a puertas cerradas, mientras Enrique aparecía, William desaparecía. Es simplemente una posibilidad intrigante, pero no hay evidencia cierta de que Anne hubiera sido amante del rey. La próxima vez que escuchamos algo sobre una amante es después de la guerra de Enrique con Francia en 1513. Cuando Enrique se fue a Francia, nombró regente a Catalina de Aragón en su lugar. Ella a su vez derrotó a los escoceses y, a su vez, su rey, Jacobo IV, murió en la batalla. Catalina salió victoriosa, y Enrique también había ganado sus batallas en Francia, pero lo más probable es que su reina lo eclipsara, lo que habría lastimado su ego. Hubo grandes celebraciones después de ganar sus batallas en Francia cuando Enrique VIII fue a la corte de Margarita de Austria, la hija del emperador Maximiliano, para celebrar su victoria conjunta. Fue allí donde sucedió su aparente relación amorosa con una mujer llamada Etiennette de la Beaume. Etiennette de la Beaume fue una mujer flamenca que fue dama de honor en la corte de Margarita de Austria, archiduquesa de Saboya y regente de los Países Bajos. Ella disfrutó de las atenciones del rey Enrique VIII durante su visita a Lille en 1513. La razón por la que se cree que Etiennette fue amante del rey es porque en agosto de 1514, cuando estaba a punto de casarse, ella le escribió a Enrique, enviándole un pájaro y unas raíces de gran valor, y recordándole que él había prometido darle 10.000 coronas como regalo de bodas. No está claro si Enrique le envió o no el regalo, o si se confirma como su antigua amante. Algunos creen que su carta es una señal de que ella tuvo un romance con el rey. También estaba la misteriosa Jane Poppincourt, a quien Luis XII le negó la entrada a Francia, con el comentario de que debería ser quemada, además de una multitud de otras damas que recibieron regalos de Enrique en algún momento o bailaron con él en una mascarada. Sus conexiones con Enrique son solo fugaces y sugeridas, pero podrían insinuar secretos que el rey había ocultado con más éxito que los asuntos con Bessie Blount y María Bolena. La referencia más antigua de Jane Poppincourt aparece en los gastos de la bolsa privada de Isabel de York en 1498. Cathy Lynn Emerson, autora de ¿Quién es quién de las mujeres Tudor?, afirma que Jane era una dama de habla francesa asignada para enseñar el idioma a las hijas de Enrique VII, Margaret y María, a través de la conversación diaria. No se sabe nada de sus antecedentes. Algunos registros la identifican como francesa, otros como flamenca. La autora Philippa Jones dice que Jane estuvo unida a la casa de la princesa María desde casi el momento de su nacimiento y su trabajo era enseñar a esta última, y no se menciona a Margaret. En 1512, Jane era miembro de la casa de Catalina de Aragón. Cobró notoriedad durante la estancia de Luis de Orleans, segundo duque de Longueville en la corte inglesa como prisionero de guerra. Longueville fue capturado en la batalla de las Espuelas y enviado a Inglaterra como prisionero de guerra para esperar el pago de su rescate. Mientras estaba en Inglaterra, este duque tomó a Jane como amante. Cuando murió la reina Ana de Francia, Longueville asumió un papel activo en la negociación del matrimonio de Luis XII de Francia y la hermana de Enrique VIII, María, y sirvió como novio apoderado en la boda en el Palacio de Greenwich. Al día siguiente, habiendo pagado su rescate, Longueville partió para Francia. Jane esperaba viajar a Francia como asistente de la princesa María.
Se cree que ella esperaba reunirse con su amante allí, pero su nombre fue borrado de la lista en el último momento por el rey Luis. Se dice que este rey supuestamente descubrió que Jane había sido la amante de Longueville, cuya esposa estaba en la corte francesa. Jane se quedó en Inglaterra durante un tiempo y se dice que tuvo una breve aventura con Enrique VIII, hasta que el rey Luis de Francia murió en enero de 1515. Cuando el rey francés murió, Enrique le regaló 100 libras y Jane regresó a Francia para estar con Longueville, quien luego lamentablemente también murió en 1516. La señora Parker. Se cree que antes de que Enrique encontrara a María Bolena, había una dama llamada señora Parker, que tuvo una breve cita con el rey. No se sabe exactamente quién era esta mujer, pero hay algunas ideas al respecto. La autora Kelly Hart escribe, se ha sugerido que se trataba de Arabella Parker, la esposa de un comerciante, o Marjorie Parker, miembro de la casa de la princesa María. También podría referirse a Jane Parker, quien más tarde se casó con George Bolena. La autora Philippa Jones también hace las mismas sugerencias, pero parece inclinarse un poco más hacia Marjorie Parker, ya que ella estaba en la casa de su hija María y esto le habría dado fácil acceso a ella. Sin embargo, dado que Jane Parker también estuvo en la misma mascarada que Ana Bolena en 1522, es posible que Enrique también la haya notado allí. Dado el deseo de Enrique de tener un heredero, no sorprende que sobrevivan varias historias que lo conectan con la paternidad ilegítima. El momento de estos es interesante, con 3 en particular que datan del periodo en que el rey cortejaba a Ana Bolena y, aparentemente, se abstenía de tener relaciones sexuales con ella. Si Enrique no se acostó con Ana hasta 1532, la medicina Tudor le habría aconsejado que no permaneciera completamente célibe, ya que se habría pensado que esto ponía en peligro su salud. En consecuencia, el rey pudo haber buscado consuelo momentáneo en otra parte. Mary Berkeley. Mary Berkeley se había casado en 1526 con el pupilo de su tío, Thomas Perrot, y se estableció en Pembrokeshire. Thomas Perrot había sido nombrado caballero por Enrique ese año y era un gran cazador. Se cree que Mary era parte de la casa de Catalina de Aragón, lo que colocó a la pareja en la corte durante estos años. El hijo mayor de Mary, llamado John, nació en noviembre de 1528 y supuestamente se parecía mucho al rey. Cuando era joven, John recibió el favor real. En una ocasión, Enrique intervino una vez para evitar que lo castigaran, después de que se vio envuelto en una pelea. Más tarde involucrado en la piratería, la deuda, el engaño y el escándalo, la supuesta filiación de John puede haber sido una forma conveniente de escapar de la retribución. De la misma manera, otro hombre afirmó ser hijo de Enrique, quizás con las mismas intenciones. Thomas Stackeley fue empleado como abanderado en 1547, lo que lo colocó bien en su adolescencia. El hijo de Jane Pollard, que se casó alrededor de 1520 con Sir Hugh Stackeley, se cree que Thomas fue concebido cuando Enrique se quedó en su casa de Devon, en el castillo de Atherton. Thomas era una figura romántica, y los poemas y obras de teatro escritos sobre él después de su muerte, por ejemplo, la obra de George Peele de la década de 1590, titulada La batalla de Alcázar, sirvieron para inflamar tales rumores. Finalmente, otro niño, o niña, que probablemente esté relacionada con Enrique VIII es Ethelreda, o Audrey, de apellido Malte. Si Enrique hubiera buscado satisfacción sexual en alguien que no fuera Ana Bolena, es más probable que se hubiera dirigido a una mujer de las clases bajas, que se consideraba más común y no complicaría las líneas de herencia dinástica. La madre de Audrey era una tal Joan, o Joanna, Dingley, empleada como lavandera real, y la niña fue criada por uno de los cortadores del guardarropa del rey. John Malte y Audrey, su hija, recibieron una subvención de más de 1000 libras esterlinas del rey, mientras yacía en su lecho de muerte, una suma enorme para meros sirvientes. Sin embargo, no se sabe nada más de Joanna o de su hija. Anne Bassett. Anne era la hijastra del tío de Enrique, Lord Lisle. Su madre había tratado durante mucho tiempo de conseguirle un puesto en la corte y cuando Enrique se casó con Jane Seymour, se encontró un lugar para ella. La relación aparentemente tuvo lugar entre 1538 y 1539. Esto es después de la muerte de Jane Seymour y antes del matrimonio de Enrique con Ana de Cleves.
Este es un asunto que el rey no parece haber tenido tanto cuidado en ocultar, porque los embajadores en la corte sugerían en su correspondencia que Anne podría terminar casándose con él. Lo interesante de esta posible relación es porque Anne habría estado en la corte en primer lugar si no hubiera una reina en el cargo durante el tiempo de la supuesta relación. En fin, lo que esta exploración de la vida amorosa de Enrique VIII deja tentadoramente claro es la naturaleza frágil de las fuentes sobrevivientes. El deseo de secreto de ese rey y su capacidad para lograrlo se combinan con la naturaleza problemática de los rumores y relatos de segunda mano que datan de este periodo. Puede ser que el embajador Chapuis exageró o que Perrot hizo afirmaciones falsas, quizás en el caso de Jane Poppincourt, o que el rey francés Luis XII se equivocó o el hermano de Anne Hastings estaba siendo sobreprotector. Lo que sabemos con certeza es que nuestro escaso conocimiento de los asuntos de Enrique con Bessie Blount y María Bolena nos llegó accidental e indirectamente. Lejos de ser un mojigato, Enrique era un hombre muy privado y tomó medidas para cubrir sus huellas. Así que en lo que respecta a la cuestión de quién compartió la cama del rey, es probable que nunca sepamos toda la verdad. Y bueno amigos, hasta aquí esta crónica sobre las amantes más conocidas y también las no confirmadas del rey Enrique VIII. Espero que les haya gustado y estaré al tanto y agradecido por todos sus comentarios. Háganme saber qué les ha parecido el material y si sabían de estas u otras amantes de este famoso rey inglés. ¡Feliz día y hasta la próxima!